Con mis saludos paso a leerles mi artículo de esta quincena, que lleva por título Tutela en defensa de la democracia y trata sobre una tutela que le interpuse a la Corte Suprema de Justicia en defensa de mis derechos y de los derechos democráticos de todos los colombianos. Dice así: yerra quienes piensan que la democracia que ordena la Constitución de Colombia se reduce a votar para elegir al presidente, porque no es democrático un país en el que la ciudadanía no elige a su Congreso, en el que no se respeta la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el que se atenta contra que sus congresistas le hagan control político a los funcionarios y en el que los juzgan y condenan penal y civilmente por sus opiniones en los asuntos de su cargo, en los de los congresistas, y pueden ser amenazados y amedrentados. Por violar los criterios anteriores, le interpuse una tutela a la Corte Suprema de Justicia para defender mis derechos, los del Congreso, los de los congresistas y los de todos los colombianos, por decisiones equivocadas de la Sala Especial de Instrucción de la misma Corte Suprema. Los derechos violados son los fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como a la inviolabilidad parlamentaria y la participación política, por la Sala no aplicar el artículo 185 de la Constitución, que señala que, comillas, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo, comillas. Esta es la historia. En julio de 2019, el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez me hizo una denuncia penal por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia en torno al caso de corrupción Odebrecht Grupo Aval, a la que le añadió hacerse parte civil en el proceso, con lo que también atenta contra mis bienes. Y hoy, luego de 20 meses, el proceso penal y civil sigue tras varias decisiones de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, a pesar de que con mis abogados le hemos reclamado el inmediato cumplimiento del artículo 185 de la Constitución, en razón de que sobre estas inmensas corruptelas he opinado en contra de las actuaciones indebidas de Néstor Humberto Martínez en 4 debates en la sesión plenaria del Senado y en los medios de comunicación. La Corte Constitucional, en su sentencia de unificación 047 de 1999, explicó que la Constituyente de 1991, comillas, en ningún momento se planteó la posibilidad de limitar esa inviolabilidad, comillas, que incluso, comillas, la única limitación que se quiso establecer fue en relación con las ofensas de carácter calumnioso, pero la propuesta no fue aceptada, comillas, y que, comillas, los antecedentes de la disposición permiten concluir que la Asamblea Constituyente consagró una inviolabilidad absoluta, comillas. La misma sentencia explica que, comillas, el congresista escapa no solo a las persecuciones penales, sino también a cualquier eventual demanda de naturaleza civil, comillas. Y en su sentencia C-1174 de 2004 agregó que el artículo 185 de la Constitución, comillas, implica que un congresista no puede ser investigado, ni detenido, ni juzgado, ni condenado por los votos u opiniones que haya formulado en el ejercicio de sus funciones, comillas. Además, la sentencia de unificación 47 enfatiza un aspecto de importancia suprema sobre la inviolabilidad en el que está en juego una concepción democrática fundamental, comillas. La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal, comillas. De otra parte, sobre cómo se aplica la inviolabilidad, la tutela se apoya en precedentes de las altas cortes,
las cuales le desbaratan a Néstor Humberto Martínez su viveza de no denunciarme por mis afirmaciones en mis debates en el Congreso, sino por frases en Twitter y en la televisión, como si no fueran desarrollos de mi labor parlamentaria. Porque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la inviolabilidad del senador Gustavo Petro, acta número 7 de enero 23 del 2008, por lo dicho en el tiempo tras un debate realizado en el Senado. Y el Consejo de Estado, sentencia 12668 de enero 25 del 2001, le confirmó su inviolabilidad al senador Enrique Gómez Hurtado sobre unas declaraciones suyas en la televisión, también posteriores a un debate parlamentario. Coletilla. En la tutela se transcriben 20 páginas con mis acusaciones en el Senado al fiscal Martínez y el enlace se pone en el texto. Llevaré esta defensa de la inviolabilidad a debate en el Senado. Vamos a tratar en el Senado este asunto que tiene que ver con el alma misma de la democracia que está planteada en la Constitución Nacional y que nadie puede pasarse por la faja como viene ocurriendo. Bogotá, 12 de marzo de 2021. Muchas gracias. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial al periodismo que nos acompaña en esta mañana para esta rueda de prensa, a los colombianos, a las colombianas que también están con nosotros. Un saludo muy, muy cariñoso. Empiezo haciendo esta precisión. La tutela que he interpuesto es una tutela que se dirige a la Corte Suprema de Justicia en su conjunto. Pero lo que estoy pretendiendo es que, lo que pretendo es que se protejan mis derechos de unas decisiones, no del conjunto de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que es parte de la Corte Suprema de Justicia, pero precisamente es la Sala Especial de Instrucción. Por una serie de determinaciones que ha tomado y que voy a explicar ahora y que a nuestro juicio violan mis derechos constitucionales y legales y le hacen un daño grave a los derechos democráticos, no solo míos, sino de los demás congresistas y de todo el país. Sobraría decirlo, pero lo digo, esta es una tutela, un reclamo a la Corte Suprema que tramito con una actitud de respeto hacia la Corte. Yo soy de los que creo en la institucionalidad, en la separación de los poderes, y si estamos, digamos, controvirtiendo en este momento es porque, bueno, eso es lo que me dicta mi conciencia y lo que aconseja el debido proceso y lo que aconsejan mis derechos jurídicos y lo que señalan los abogados que me asisten en esta controversia. Dicho eso, entonces señalo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema me ha vulnerado dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el debido proceso. Todo esto lo voy a explicar. Y ha violado también la inviolabilidad parlamentaria y la participación en política. Esos son los cuatro aspectos que señalamos están siendo violados por las determinaciones de esa sala especial de instrucción de la Corte. ¿Cuál es la historia de esto? En julio del 2019, el doctor Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, me monta una querella penal por injuria y calumnia, una querella penal. Desde ya advierto, y después me voy a detener, que no me ataca mis 4 debates en la plenaria del Senado, sino unos cuantos trinos y un par de declaraciones a la televisión, y en ellos monta una acusación que es absolutamente falaz, por supuesto que lo es, falaz. Bueno. Y en agosto 20 del 2019 también, la doctora Cristina Lombana Velázquez, que es la magistrada ponente de esta sala especial de instrucción, entonces me hace la apertura de una indagación preliminar. Bueno, un tiempo después, en junio del año pasado, el doctor Néstor Humberto Martínez, por abogado, se hace parte civil dentro de este proceso. O sea, en la primera querella es un ataque penal, una acusación penal, y ahora entonces se hace parte civil. Esta parte civil al final pues tiene como una de sus características atacarme mis bienes, atacarme el relativamente modesto patrimonio que he podido
construir a lo largo de más de 40 años de trabajo decente y honrado, primero como profesor de la Universidad Nacional y después como senador de la República. Ese es, digamos, el segundo ataque que hace el doctor Néstor Humberto Martínez. A lo largo de este proceso, en varias ocasiones, tanto los abogados, el doctor Ramiro Bejarano Guzmán y Ana Bejarano Ricaurte, que son mis abogados en este proceso, han cuestionado estas determinaciones de la sala de instrucción. Yo mismo las he cuestionado y hemos reclamado en todas las ocasiones un derecho que es clave en este asunto, que es el derecho a la inviolabilidad parlamentaria que tenemos los parlamentarios, que quiere decir que no podemos ser atacados penalmente por nuestras opiniones, por nuestro trabajo como congresistas. Hemos pedido también numerosas pruebas, solo se nos ha concedido una, y bueno, el proceso va ahí va el proceso, ¿sí? No se ha abierto la investigación, pero en la práctica pues estoy en el proceso y estoy siendo pues atacado por estas decisiones. Bueno, ¿cuáles son las ilegalidades en las que ha incurrido a nuestro juicio la sala de instrucción? La sala de instrucción de la Corte Suprema, la Sala Especial de Instrucción. Primero, y es obvio, que viola la inviolabilidad, que es un derecho que tenemos los congresistas, que nos protege a nosotros y a la democracia nacional, a todo el país. Ese es un derecho que no es, digamos, de ventaja personal, sino institucional, como lo voy a explicar. El artículo 185 de la Constitución Nacional dice así, dice: los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. O sea, no podemos ser atacados ni por nuestras opiniones ni por nuestros votos que se emitan en el ejercicio de nuestro cargo. Entonces, ¿dónde empiezan las contradicciones con la Sala Especial de Instrucción? Pues que no solo se vulnera la inviolabilidad, sino que además se vulnera el debido proceso, porque yo estoy en un proceso y resulta que la inviolabilidad lo que dicen es que no me pueden procesar como me están procesando. Entonces es notorio que ahí se viola un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso para cualquier colombiano. La Sala Especial de Instrucción vulnera la libertad de expresión, otro derecho fundamental, porque por supuesto que lo que está haciendo es coartar la libre expresión a la que tenemos derecho los congresistas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que nos asegura la inviolabilidad por nuestras opiniones. También sucede que la Sala Especial vulnera otro derecho, que es el derecho a la participación política, porque finalmente yo actúo aquí es como un ciudadano que ha sido elegido por los colombianos como congresista, y eso por supuesto tiene que ver nada menos que con el derecho a la participación en política. Y reitero que viola la inviolabilidad que tenemos todos los congresistas. Me detengo un poco sobre cuánto daño le hacen estas decisiones equivocadas de la Sala Especial, no tanto ni siquiera al senador Robledo, a la democracia que se supone debemos practicar los colombianos y queremos defender, y que está muy maltrecha, sin duda, porque aquí en Colombia se pasan la democracia por la faja de muchas maneras. Aclaremos esto. El mundo ha tenido siempre, llamemos jefes, poderes ejecutivos, reyes, emperadores, dictadores, zares, bueno, todo tipo de personajes que han centralizado su poder y han mandado como se les da la gana. Desde hace unos cuantos siglos, y esto ha sido una lucha supremamente larga, se empezó a crear la democracia como hoy la conocemos, en la que aparecen ya los congresos, los parlamentos, como un poder distinto a lo que podríamos llamar el ejecutivo, esos jefes de Estado. Y en eso es en lo que estamos, y eso es lo que hay que defender y proteger, porque por supuesto que hay fuerzas que no quisieran que la participación política incluyera los congresos y las prerrogativas o los derechos de los congresos y por supuesto de los congresistas. Entonces, no hay democracia porque se elija presidente, aun cuando es parte de la democracia. Hay democracia fundamentalmente es porque hay congresos y otros elementos constitutivos sin los cuales la democracia se vulnera. Hay gente que piensa que porque ya se eligió el presidente, ya entonces hubo democracia y entonces el presidente puede hacer lo que se le dé la gana o algún otro poder, y esto no es cierto. No es democrático un país que no tenga congreso. No es democrático un país en el que no exista separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, con la independencia del legislativo y de cada uno de esos tres poderes. No hay democracia en un país sin control político de los congresistas a los funcionarios.
Eso es parte de la democracia, que los congresistas podamos hacerles control político a los funcionarios por encopetados que ellos sean. No es democrático un país en el cual los congresistas sean juzgados por sus opiniones. Por supuesto que no, porque no puede ser democrático un país en donde los congresistas puedan ser amenazados y amedrentados por cualquier tipo de poder, porque precisamente parte de nuestro derecho y de nuestro deber es expresar opiniones que sean distintas a los poderes establecidos. Y en sexto término, no es democrático un país que condene a los congresistas por sus opiniones, y yo agregaría, y que seamos judicializados por nuestras opiniones, porque todo eso vulnera todas estas verdades anteriores que expresamos. Veamos entonces cuál ha sido algunas sentencias de la Corte Constitucional que sustentan lo que estoy diciendo. Aquí estoy haciendo un alegato jurídico, sino cuando yo no soy abogado, pero he estudiado estos asuntos. La Corte Constitucional en la sentencia T-322 dice esto. Me excusan que voy a leer, pero es que estas cosas tienen que ser rigurosas. Dice una sentencia de Alejandro Martínez Caballero. En la interpretación sistemática, o sea, del conjunto del asunto, la inviolabilidad adquiere una cualificación adicional. Ingresa al ámbito de las garantías institucionales, no personales, está diciendo institucionales, del conjunto de las instituciones. La importancia del Congreso como institución exige para las congresistas la inviolabilidad, basada en la no coacción al ejercicio del control político y a la actividad legislativa, dice esa sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, la tutela que estoy interponiendo, con todo respeto al conjunto de la Corte Suprema de Justicia, no es un litigio, digamos, de tipo personal, aun cuando por supuesto que yo estoy afectado personalmente, no. Yo aquí lo que estoy es defendiendo los derechos del conjunto de los congresistas, de todos, incluidos de los congresistas que son contradictores políticos míos. Ellos también tienen el derecho a la inviolabilidad, por las razones que sea, por supuesto, que en el ejercicio de su cargo. La tutela entonces está defendiendo la institucionalidad, la maltrecha democracia nacional. Esto es bien importante. Ahora veamos más jurisprudencia sobre la inviolabilidad. Corte Suprema de Justicia, sentencia de unificación 047. Esto es bien interesante lo que voy a decirles, porque cuenta un poco cómo fue que la constituyente introdujo en la Constitución el artículo 185, que es el que nos da esa garantía. Dice, de otro lado, en los debates de la Asamblea Constituyente sobre esta norma, en ningún momento se planteó la posibilidad de limitar esa inviolabilidad, según el tipo de función ejercido por el senador o representante. Aquí también nos está diciendo que venía desde la Constitución anterior. Así, tanto la comisión como la plenaria consideraron que esa garantía debía ser absoluta, absoluta. Y miren lo que explica. La única limitación que se quiso fue en relación con las ofensas de carácter calumnioso, con las calumnias, pero la propuesta no fue aceptada. Ni siquiera por afirmaciones de carácter calumnioso se aceptó pasarse por la faja la inviolabilidad. Por consiguiente, dice la sentencia, el examen de los antecedentes de la disposición permiten concluir que la Asamblea Constituyente consagró una inviolabilidad absoluta, absoluta, que a mí no se me está respetando ni se me está reconociendo. Veamos otra sentencia de la Corte Constitucional, la 1174. Dice, la referida inviolabilidad, conocida en otros ordenamientos, así como en algunas constituciones colombianas del siglo XIX, es un derecho, o sea, es que no puede haber democracia si el Congreso y los congresistas no somos inviolables por nuestras opiniones. Es obvio, porque el Poder Ejecutivo nos puede aplastar, avasallar, silenciar. Entonces, sigue la sentencia. Dice, algunas constituciones, y dice, implica que un congresista no puede ser investigado, y yo estoy siendo investigado, ni detenido, ni juzgado, ni condenado por los votos u opiniones que haya formulado en el ejercicio de sus funciones. O sea, yo no puedo ser, según esta sentencia, ni investigado, ni juzgado, ni yo ni ningún congresista, por nuestras opiniones en el ejercicio de nuestras funciones. Hay otra sentencia,
también pues o la misma de la unificación de la 047, dice esto: la inviolabilidad genera una irresponsabilidad jurídica general, y agrega, por cuanto el congresista escapa no solo a persecuciones penales, sino también a cualquier eventual demanda de naturaleza civil por sus votos u opiniones formulados en el ejercicio de sus funciones. Y ya les conté que yo tengo una demanda penal y otra civil por parte del doctor Néstor Humberto Martínez, que él las pone a sabiendas de que eran ilegales, inconstitucionales esas acusaciones. O sea, la naturaleza civil de las demandas también está, digamos, por fuera de lo que ordena la Constitución. Y leo otra, también otra frase de la misma sentencia. Dice esto: en cuanto a sus rasgos esenciales, en primer término, está hablando de la inviolabilidad. La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta prerrogativa, ojo con esto, que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal. Más claro no puede cantar, digamos, la verdad sobre lo que estamos mencionando. Estamos hablando de una garantía de institucionalidad a favor del Congreso y de la democracia, o sea, de Colombia, de todos los colombianos y las colombianas. O sea, yo aquí estoy litigando fundamentalmente en provecho del progreso, A pesar de todo esto, la sala de instrucción pues ha seguido, ya vamos a completar 2 años en este proceso. Pero además la sala especial de la Corte también desconoce los precedentes. ¿Qué quieren decir los precedentes? Es que sobre estos asuntos ya ha habido fallos de las altas cortes en relación con si se aplica o no se aplica. Porque aquí ya intenta el doctor Néstor Humberto Martínez, en otra de las vivezas que lo caracterizan, como él no se refiere a las cosas que yo dichas en el Congreso, sino a algo en las redes y en la televisión, con eso lo que intenta es saltarse mi inviolabilidad con el cuento de que es que no lo dije en el recinto del Congreso, esos trucos baratos que suelen hacerse. Pero bueno, sobre eso también hay precedentes de la justicia colombiana. Voy a mencionar 3 casos al respecto. 1, en una denuncia por injuria y calumnia contra el senador Gustavo Petro, porque en un debate dijo unas cosas y después en el periódico El Tiempo, hablando de ese mismo debate, insistió en las acusaciones que había hecho. Entonces, mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal. Dice, en este caso la actuación investigada tuvo lugar en la plenaria del Senado, pero dice, las declaraciones adicionales que al respecto brindó el senador en el diario El Tiempo corresponden a la continuidad de dicho debate, y a pesar de que dichas expresiones podrían, ojo con esto, constituir una clara ofensa al patrimonio moral del querellante, queda claro que fueron lanzadas en ejercicio del cargo de congresista. De ahí que resulten cobijadas por el principio de la inviolabilidad parlamentaria, lo que acarrea ausencia de responsabilidad. Estamos hablando de una decisión de la propia Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, y es meridiana la claridad con la que se expresa. En este mismo caso, ¿sí? También la Corte Suprema de Justicia, o en este mismo caso no, en otro caso, el caso del representante a la Cámara William de Jesús Ortega, quien fue acusado por alguna organización civil de los colombianos por injuria y calumnia, por lo que él dijo ni siquiera en el recinto del Congreso, sino en un foro. En un foro, entonces, este representante dijo algunas cosas que no le gustaron a quien él se estaba refiriendo. Entonces, lo denunciaron por injuria y calumnia, lo mismo que me está pasando. ¿Y qué es lo que dice? No lo voy a leer para no hacerme largo. ¿Qué dice la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia? Que las cosas que han sucedido en el escenario descrito no tienen la relevancia penal que supone el denunciante. Y termina el proceso, ahí no hay nada que hacer. Y el Consejo de Estado, o sea, otra alta corte, el Consejo de Estado, ya estamos, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, ahora Consejo de Estado. En una tutela que se interpuso contra Enrique Gómez Hurtado, que fue famoso, el senador ya fallecido, ¿sí? Él hace un debate, hace unos ataques duros contra una institución
de la vida nacional contra la Universidad Nacional de Colombia, y después en la televisión se ratifican sus afirmaciones. ¿Sí? Afirmaciones que yo les digo francamente, yo no comparto, no las compartí en ese momento, pero bueno, él las hizo en ejercicio de su derecho. Y entonces la Comisión Quinta del Consejo de Estado, porque es una tutela lo que interpone en contra de él, dice: la sala advierte que las afirmaciones que se consideran lesivas de los derechos fundamentales fueron expresadas en el marco de la actividad del congresista imputado y por tanto en ejercicio de una garantía institucional, la del artículo 185 de la Constitución, el de la inviolabilidad, de que gozan los miembros de la rama legislativa del poder público, y bueno, y sigue con la decisión. Agreguemos además que ya la Corte Constitucional dejó claro en sentencia T244 que lo que llamamos las redes funcionan como medio de comunicación y entonces están cubiertas obviamente por las decisiones anteriores que he enumerado. O sea, aquí no pueden salir con la viveza de que porque es en un trino entonces ya resulta que la inviolabilidad no se aplica. Esas son maturrangas que por supuesto carecen de toda seriedad. Y digamos una última cosa que vale la pena mencionar. En agosto del 2019, el alcalde de Río Negro, un municipio antioqueño, interpuso una denuncia por injuria y calumnia contra este senador Jorge Enrique Robledo y contra el representante de la Cámara Jorge Gómez Gallego. Y la Sala Especial de Instrucción de la Corte de Justicia, de Suprema Justicia, tomó una decisión de plano, dijo inadmitir y archivar ese proceso, con un salvamento de voto, pero la decisión fue que se inadmitía y se archivaba ese proceso en contra de Néstor. ¿Cuáles son las acusaciones de Néstor Humberto Martínez? Voy a tocar un par de asuntos al respecto. Él intenta, primero, negarme el carácter de senador, cosa que pues carece de toda seriedad. Ahora, ¿cuál es la verdad total sobre este caso? Es donde estamos en la controversia. Es que aquí lo que ha sucedido es que ha triunfado la impunidad en el caso de Orizabal. Esa es mi tesis, la he explicado, no la voy a detallar ahora, pero esa es la realidad. Ha sido el fracaso más rotundo de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez porque no se establecieron, a mi juicio, las realidades y las verdades que han debido establecerse. Y estoy convencido y lo he demostrado en 1000 ocasiones que el doctor Néstor Humberto Martínez actuó de manera indebida como fiscal general y que a él le corresponde la responsabilidad del fracaso de un proceso de corrupción escandaloso que lleva 4 años tramitándose y esta es la hora en que no se ha llegado al fondo de eso. Él se protesta en su reclamo porque yo en algún momento digo, en un trino de estos digo, que a Odebrecht y el Grupo Aval le han pagado a él por asuntos relativos a esos contratos. Y yo me confirmo en eso. Yo he dicho mucho que al doctor Martínez le suena la plata de Odebrecht y del Grupo Aval en sus bolsillos. Y voy a enumerar cómo sí le suena. Primero, se enriqueció en torno a los grandes negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero además una empresa que él montó, que la montó como DLA Piper Martínez Ney, que ahora es DLA Piper Martínez Beltrán, de su hijo, tiene como entre sus clientes a todas las empresas del Grupo Aval, incluida la concesionaria de la Ruta del Sol, según lo demostré con pruebas cuando se inició este proceso. Además, Néstor Humberto Martínez tuvo con la concesionaria Ruta del Sol estos contratos, 2 de estabilidad jurídica, cuando era abogado, 2 de estabilidad jurídica y nada menos que el concepto sobre la ruta Ocaña-Gamarra, concepto en el que además recomendó que violaran la ley y violaron la ley. Y unos de los grandes sobornos que hay en este proceso de corrupción se dieron en la vía Ocaña-Gamarra. Pero además hay otro caso que es escandaloso, que lo tengo aquí, se los muestro porque si no, ustedes no me creen. El 27 de marzo del 2017, siendo fiscal, le manda una carta al superintendente de sociedades, Néstor Humberto Martínez, litigando en favor, pues haciendo averiguaciones en favor de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el principal propietario del Grupo Aval. ¿Y saben qué? No la firma como fiscal general, la firma como el suscrito ciudadano, el doctor Martínez. El suscrito ciudadano es el que hace la petición. Y le pide que le pide al súper que le responda a donde, no a la fiscalía, sino que le responda al apartamento, a la residencia particular del doctor Martínez. Entonces aquí lo que tenemos es un fiscal que en ese momento, en marzo del 2017, de día era fiscal general de la Nación y en las noches litigaba a favor de Luis Carlos Angulo. Y por supuesto que por esto le pagaron también, estoy hablando de pagos que hicieron. También le pagaron por el negocio de Ana Belena.
Martínez Neira, abogado, fue asesor jurídico y legal de esa empresa, según certificó Colombiana al Banco Agrario. Y M.N.A. Martínez Abogados, una firma de la propiedad del fiscal Martínez, representada por su hijo, le dio un concepto a Ana Belén Odebrecht, que también tuvo que haber sido pagado. Pero además, como abogado del Grupo Aval, antes de ser fiscal, le llevó la razón de las denuncias de Jorge Enrique Pizarro al propio Luis Carlos Sarmiento. Fue el abogado que redactó el contrato de transacción Odebrecht-Aval, que sirvió para ocultar por lo menos los delitos de José Díaz Melo. Por eso también le pagaron. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí le han pagado. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y por ese hecho ha habido declararse impedido y nunca se quiso declarar impedido, que ha sido el centro de mi debate todo. Pero además, digamos que el doctor Martínez tampoco llevó las investigaciones hasta donde se debían llevar. El primer hecho escandaloso, que es el que me lleva a mí a empezar esta controversia de varios años, es que el 21 de diciembre estalla este escándalo en Estados Unidos. Al otro día, el doctor Martínez inicia en la fiscalía algún tipo de investigación en contra del negocio del Río Magdalena, que era el negocio de Navelena, una empresa del grupo. Y 11 días hábiles después, el doctor Martínez sale a los medios de comunicación como fiscal general y dice que no hay posibilidad de corrupción en ese negocio, de ese río y de Navelena. Es inaudito, en 11 días, una falsa absolución, un falso positivo judicial por cuenta del doctor Martínez, pero además cuando en mi oficina miramos un poco, lo que encontramos es que hay corrupción en el negocio de Navelena. La hay de entrada porque le habían hecho un préstamo a Navelena en el Banco Agrario que estaba en ese momento vencido y que se tramitó ilegalmente, violando la ley. Crédito que además favoreció al Grupo Aval a través de pagarle una deuda al Banco de Occidente. Pero además en ese negocio de Navelena bailaron o actuaron el Ñoño Elías y Otto Bula, que están condenados por estos asuntos y por sus relaciones con Odebrecht. García Morales, viceministro condenado por estos hechos, contó que Martorelli, uno de los jefes de los bandidos de Odebrecht en Colombia, dice que el negocio de Navelena se tramitó dándole plata al partido de la U y para pagar deudas de las campañas presidenciales. Y a esa empresa es a la que absolvió en una falsa investigación de 11 días el doctor Néstor Humberto Martínez. La primera vez que habló en público de sus negocios con el Grupo Aval y con Odebrecht en este caso, ocultó que él había sido asesor en el contrato de Ocaña Gamarra, que fue un contrato que terminó en hechos gravísimos de corrupción. Pero además, siendo ministro del gobierno de Juan Manuel Santos, aprobó el COMPES 3817, una ilegalidad porque él había sido contratista de esa firma. Ese COMPES fue el que le dio vía a la vía de la Ruta del Sol y engañó al gabinete mintiendo porque no les contó que él estaba inhabilitado para actuar en este caso. Y engañó también a la propia Corte Suprema de Justicia cuando le ocultó las relaciones anteriores a ser fiscal con el caso Odebrecht-Aval. Estoy seguro que si las hubiera mencionado no lo eligen. Estoy seguro que si él hubiera contado todos sus negocios anteriores con Odebrecht, en torno a este caso, no lo hubieran nombrado fiscal. Terminemos diciendo esto. En una carta que él le envía a la Corte Suprema de Justicia en el 2018, dice que entre diciembre del 2015 y marzo del 2016, nadie en el mundo sabía de los comportamientos punibles de Odebrecht. Doctor Martínez, ¿cómo se atreve usted a decir eso cuando todo el mundo y en Colombia y en todas partes se sabía que el señor dueño de Odebrecht era un corrupto y en ese momento estaba rindiendo cuentas ante la justicia y estaba preso por corrupto? Y usted le dice a la Corte Suprema de Justicia que nadie sabía de lo que estaba pasando. Y el caso de José Díaz Melo, expresidente de Colombiano, del Grupo Aval, que termina condenado a casi 12 años de cárcel por esta corrupción, por haber pagado seguros. Caso que no se lleva hasta el fondo y que nunca se investigó en serio. Entonces aquí nos aparece como que el doctor José Díaz Melo era un loco que casi que sacó de su bolsillo la plata para pagar los sobornos y que nadie se dio cuenta, pero resulta que los hechos demuestran que sí se dieron cuenta en el Grupo Aval y el Grupo Aval no hizo nada por perseguir legal y penalmente al señor José Díaz Melo como se supone ha debido. Y nada de estas cosas nunca, y otras muchas más las aclaró nunca la fiscal. Lo ocurrido antier es de extrema gravedad. ¿Qué pasó? ¿Qué se supo antier? Se supo que unos congresistas en La Picota
intentaron montarle una extorsión al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en torno a estos asuntos. Y enterado Néstor Humberto Martínez de esos hechos por la propia Casa de Nariño, llama a un ex senador que conocía de los asuntos a inquirirlo y a preguntarlo. Y lo graba. Y eso hasta el momento parece que se quedó de ese tamaño. ¿Sí? Pero entonces aquí hay dos cosas que hay que decir. No dice que le dio traslado de eso a la fiscalía, porque era una extorsión de lo que se estaba hablando. Segundo, lo grabó ilegalmente, como dicen los penalistas, porque es que él por ser fiscal no tiene derecho a grabar como se le dé la gana que quiera grabar. Y en tercer término, no le dio traslado a la fiscalía. Pero más importante aún, se demostró que el doctor Néstor Humberto Martínez sí actuaba, digamos, con los poderes del fiscal, como en este caso, cosa que nos ha negado en este proceso todo el tiempo. Él siempre ha dicho en este proceso que no tiene nada que ver con nada, que esas son cosas de los fiscales delegados, que él nunca ha hablado con ellos, nunca se reunió con ellos, nunca les dio orientación. O sea, tenía, digamos, para estos efectos actuó más el portero de la fiscalía que el propio fiscal general, el doctor Martínez, cosa que no corresponde con las realidades que yo he contado, pero además contradice con un punto que debe ser investigado y que le pedimos a la magistrada ponente de este caso que se le abriera investigación en este proceso en el que estamos involucrados, que son las acusaciones del fiscal Moreno, el fiscal anticorrupción Moreno, que terminó condenado por corrupción, en relación con cómo manejaba la fiscalía Néstor Humberto Martínez. Dice Moreno que Néstor Humberto Martínez montó allí como un nido de algo que él definió como sicariato judicial, donde a los fiscales, o a algunos de ellos, no son todos, yo no tengo un pleito con la fiscalía en general, sino con ciertas conductas, los obligaban a proteger criminales o a perseguir inocentes. Y cuenta Moreno cómo, cuando estalla el escándalo de Odebrecht, Martínez lo llama y le dice: oiga, Moreno, confirme un equipo de fiscales que hagan caso. Y dice Moreno que él lo conformó y que ese equipo de fiscales que hacían caso, o sea, que recibían órdenes de arriba, a las escondidas Néstor Humberto Martínez en la fiscalía les daba las órdenes de lo que debían hacer. Cosas de una gravedad inaudita, por supuesto. Dice textualmente que Néstor Humberto le daba manejo, siempre lo tuvo sobre las investigaciones. Podría decir más, pero concluyamos, que me he alargado un poco. Lo que pretende el doctor Martínez es silenciarme a mí y silenciar a todo el Congreso, en últimas. Impedir que hablemos con valor civil y con conocimiento de causa sobre estos asuntos. Este es un ataque a los criterios democráticos de funcionamiento de la sociedad, absolutamente inaceptable, porque es tremendamente pernicioso para el país. Contarles que voy a convocar el 5º debate sobre Odebrecht. Llevo 4, voy a hacer el 5º, porque aquí todavía falta mucha cosa por escarbar y por mirar. Miren las últimas cosas que he mencionado, no más. O sea que volveré al Senado de la República a hablar de este mismo tema. No me van a silenciar, no se equivocan en materia grave. Y por último, en una petición muy respetuosa a la Corte Suprema de Justicia, nosotros estamos convencidos que esta tutela es razonable, que esta tutela cabe y que la Corte Suprema en su conjunto debe proteger los distintos derechos que he explicado se me están violando en el ejercicio de este cargo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.